Él tiene el país en quiebra, mejor es no hablar del cobre. La gente cocina piedras y eso que se llama Salvador. La patria se ha puesto luto, pan negro y mercado negro, todo sube por minutos. Y eso que se llama Salvador, la prepotencia del JAP, el sectarismo del CUP y el matonaje del CAP nos tiene sin ver la luz. El pueblo ya se cansó, la mentira lo aburrió, ya que el cambio de patrón no es revolución. El fracaso es evidente, ya no hay ni medicamentos, tiene hambre toda la gente, y eso que se llama Salvador. Los capaces son cesantes, hoy reinan los ignorantes, se engaña con gran desplante, y eso que se llama Salvador. La prepotencia del JAP, el sectarismo del CUP, y el matonaje del CAP nos tiene sin ver la luz. El pueblo ya se cansó, la mentira lo aburrió, ya que el cambio de patrón no es revolución. El fracaso es evidente, ya no hay ni medicamentos, tiene hambre toda la gente, y eso que se llama Salvador. La democracia cristiana dará su respuesta en marzo, se escuchará fuerte el llanto, desde que se llama Salvador, desde que se llama Salvador, desde que se llama Salvador, desde que se llama Salvador. Muy buenas noches a todos los presentes. Me detienen de nuevo con ver de nuevo a este tipo, este Antifa, el de Escupiendo la Historia. Que el video que se trata el día de hoy es sobre la Revolución de 1973, también conocido como el pronunciamiento militar de 1973, y la chusma y la gente inculta lo llama el golpe de Estado de 1973. Entonces, este tipo sacó un video que se llama Una reflexión sobre el 11 de septiembre. Yo no lo he visto. Pero ya pensando sobre este tipo, ya me imagino cómo va a ser. Entonces vamos a partir. Vamos a partir de inmediato. A ver, compartimos pantalla. Y háganse de paciencia, por favor. Como la tengo yo. A ver, una reflexión acá está. Vamos compartiendo. A ver, déjeme un momento. Parece que falló algo. Se quedó pegado. Ah, qué bien. BTR, por favor. Ahora no. A ver. Un minuto, por favor. Las fallas técnicas. A ver. Mira, hasta la Antifa en formato de... Ahora sí se despegó. En formato de BTR me está jodiendo. Ahora sí. Ahí está. En su máxima expresión. Así que ahora escuchemos a este individuo y comencemos. Un día como hoy, Chile sangraba por todos lados. O sea, el 11 de septiembre todos sangrábamos. O sea, sangraban los árboles, sangraban las personas, sangraban las rocas. No, sí sé a lo que se refiere, pero es una falsedad lo que dice. No, que se autorreconocían como patriotas, nacionalistas y supuestos héroes, haciendo el cosplay del uniforme nazi. Exacto, son héroes. Los de 1973, los militares, son héroes. Salvaron el país de gente como este tipo. Como este tipo que avala la violencia, que le gusta quemar gente dentro de sus casas, que le gustan que les tomen los terrenos, que le gusta hacer filas de más de 10 cuadras para conseguir medio frasco de aceite, que le gusta que el país esté tomado por los narcos, por los terroristas, que no le molesta que pongan bombas en las calles, les tiren a señoras que están adentro del supermercado, de las micro, una molotov. Tipos como este tipo, valga la redundancia. Nazi.
Otros tantos O sea, el uniforme prusiano, para él es un uniforme nazi. ¿Ya? Este tipo parece que no conoce que antes de los nacionalsocialistas existía aparte del imperio alemán, antes de ello existía también el imperio prusiano. Que en 1885 llegó la comitiva bajo el gobierno de Domingo Santa María y después con el gobierno de Balmaceda de Emil Corner, o Corner, no sé cómo se pronuncia, pero da igual, que eran prusianos. E instauraron todo este tipo de uniforme, estructura militar, etcétera. Pero para este tipo todos los alemanes son nazis. O sea, Otón I del Sacro Imperio Romano Germánico era nazi, no sé, por los frigios eran nazis, Arminio, el general romano que traicionó a Roma en la batalla de Teutoburgo, era nazi, todos eran nazis. Bien. No llevamos ni 12 segundos y ya está hablando de imbecilidades. colgaban medallitas de guerra, venían a cobrar sus coronas de laurel, sus pasaportes a libros de historia, venían a teñir de rojo el pavimento, Parece que le está yendo bien con el Patreon porque está bien guatón. a extirpar lo que llamaban el cáncer marxista. Algunos sabían lo que... Exacto, el cáncer marxista. Esto era un cáncer. El marxismo es un cáncer, es un tumor maligno, brutal. Literalmente tan fulminante como un cáncer al estómago o al páncreas. Así es el marxismo. Se mete por todos lados, lo corrompe todo, es peor que el óxido. Mucho peor que el óxido. Entonces, ¿qué hizo el gobierno militar? ¿Qué hizo el pronunciamiento de 1973? Acabar esto de un suacate. Tristemente, cortaron el árbol y dejaron las raíces. Aunque hicieron su trabajo bien, pero dejaron algunas raíces y esas raíces rebrotaron y es lo que vemos hoy en día. era ser marxista. ¿Alguno leyó al tal Marx? Sí, yo he leído a Marx, pero tú y todo tu séquito no han leído nunca Marx. No han leído ni el Manifiesto Comunista, no han leído el Capital de Marx. Una vez yo conocí a un tipo en la universidad que era tan chamullento que me dijo que había leído el tomo 4 del Capital de Marx. Y yo quedé mirándolo, el tomo 4. No le dije nada porque estaba haciendo un trabajo con él. Así que me dice el Gil, el volumen 4 del Capital de Marx. Pero esta gente no lee. Este tipo no lee. No lee los panfletos que les pasó su tío abuelo, o leen un panfleto que salió en el Gamba, en Interferencia, en el Dínamo, y entonces ellos ya creen que leyeron. No, eso no es leer. No. Posiblemente algún general habría leído una introducción o algo. El general Pinochet conocía el marxismo, pero por dentro y por fuera. Eso no significa que era marxista, sino que si ustedes leen los libros de análisis, cuando yo hice mi video sobre la biografía del general Pinochet, ahí mostré todos los libros que escribió, y escribió un montón. Sobre todo los libros del 80 para adelante hablan mucho y explican mucho sobre cómo funcionaba el marxismo. Incluso hay un análisis, obviamente bastante superficial, pero interesante en su libro Politiquería y Demagogia. En ese libro, que es cortito, pero difícil de encontrar, ahí explica muy bien cómo funciona esta cuestión, el marxismo. Alguno le contó a otro sobre un viejo barbón muerto hace 100 años. Ese día se levantaron muy temprano, besaron a sus hijos, a sus esposas, se habrían mirado al espejo mientras se agarraban las pelotas y Yo no sé si hicieron eso, pero no sé qué importancia tiene si lo hubieran hecho. Parece que este tipo lo piensa todos los días. dijeron, este soy yo. Soy el nuevo padre de una patria de guacho. No, o sea, somos guachos según este tipo. No. Ellos fueron los héroes de una patria llena de chilenos. Punto. Chilenos buenos, honrados, decentes, que no creen el marxismo. Y también, tristemente, de gente lacra como tú y los que representan esa ideología barata que persigue. Incluso más absurda, porque este tipo persigue el anarquismo, que eso ya es una absurdez profunda. Con un fusil y una metralleta vamos a librar a este país de esos rotos que quieren... Ahí los marxistas no hacían eso.
No, en la lucha armada, se fijan que este tipo no, nunca leyó un libro del marxismo, del comunismo, de cómo funcionaba el leninismo, el trotskismo, la lucha armada, la rebelión popular. No, no, pues no, no, verdad que el Partido Comunista tiraba flores. Parecía, cuando salía el Partido Comunista, cuando salía el MIR, era como una procesión católica donde iban los curas con la Virgen y los santos patronos de la Iglesia Católica. Así de pacífico era, obviamente. Obviamente, ¿no? Si los malos son el ejército. Ven que el ejército iba a atacar a esta pobre gente que tenía armamento pesado, que hacía atentados, que mataba gente, que secuestraba personas, que amenazaba incluso al gobierno marxista de Allende de que era tibio porque no estaba proponiendo la lucha armada. Como yo lo expliqué en el directo anterior, Allende proponía la lucha hegemónica, o sea, el gramscismo. En una forma tenue, pero lo estaba haciendo. Comida, techo y salud, traducido a guerra de clases. Nunca se predicó, cuando se produjo el pronunciamiento militar, una guerra de clase. Era una guerra contra el marxismo, lo repitió muchas veces el general Pinochet. Antes, durante y después del gobierno militar. Cuando le preguntaban qué tipo era esto, y entonces el general respondía, esto era una guerra irregular, que era contra la KGB, que era contra el comunismo internacional. Nunca fue una guerra contra clase. No es que el ejército fue a los barrios más pobres y miserables y los fue a matar a todos. ¿De dónde sacan eso? ¿De dónde? Parece que vio mucho Machuca, la película Machuca, no sé si la han visto. Ahí que el ejército llega justo a estos barrios los más pobres y entonces empiezan a perseguir a toda la gente, porque obviamente las clases más pobres estaban a favor de Allende. No sé de dónde se sacaron eso también. Eran los que los pasaban peor. A salvar al país, lanzando a su gente desde helicópteros y jugando al tiro al blanco con perros callejeros y con menores de edad. Esas son mentiras que saca él, no tiene fuente ninguna. Es como Baradit. Baradit dice, como lo que decía del supuesto genocidio de la Araucanía, de las mujeres empaladas, que parecían que el ejército chileno era seguidores del, eh, del conde Drácula, de Vlad Tepes. Y no sé de dónde se sacó eso. Este tipo se está inventando que el ejército disparaba a perros. Fuentes, Wikipedia, Algamba, esas son sus fuentes. Y llenaron el territorio con más de 1000 centros de detención. Territorio no existe, el país. País. Territorio es una frase desconstruccionista, relativista de lo que es el país. País es una entidad. Entonces ellos cuando dicen territorio es para denominar distintas cosas, distintos puntos dentro del país. Y lo relativiza. Como decir, este es el territorio mapuche, este es el territorio atacameño, este es el territorio de los huincas. No, chamullo. Tortura. Centros de tortura, la gran mayoría eran centros de detención. Centros de detención. Además parece que este individuo no conoce el proceso que tenía los centros de detención. Ya, porque siempre todos piensan que los militares te tomaban, te llevaban a un centro de detención y te mataban al tiro. Eso es un absurdo total. Existía un proceso que duraba, si no me equivoco, don Hermógenes me dijo que duraba entre 14 y 15 días el proceso de investigación. ¿A quiénes se le practicaba la tortura? A los extremistas, a los comunistas, a los secretarios generales, o sea, a la cúspide, los que no se escaparon, porque recordarán que los comunistas y toda esta izquierda son muy valientes, pues se escaparon todos. Todos se exiliaron en Suecia, en Nueva Zelanda, en Australia, en Alemania Oriental, en Canadá, en los países que tanto odiaban, se exiliaron. Esa fue la razón. Y los detenían y la gran mayoría, aparte de un par de lumazos, no pasaba. En cambio,
En un gobierno marxista, la detención conllevaba la ejecución. Hay un libro muy interesante, se me olvidó el nombre del autor, que narra de cómo fue el funcionamiento, perdóneme, el libro de Salvador Borrego, así se llamaba este historiador, y narraba cómo funcionaban las checas antes de la NKVD y la KGB. Y las checas, para interrogar a un campesino común, tenían distintas formas y generalmente siempre terminaba con la muerte. Primero estaba el desollar la mano, o sea, para torturarlo, desollar la mano. Le hacían unos tajos y los tiraban a un lugar donde había humedad, con ratas para que se le infectase y lo hiciesen pedazo. Entonces, cuando te llevaba la checa, te llevaba la NKVD, era sin vuelta. Entonces, la pregunta es: ¿cómo vieron? Porque esta gente piensa que los militares te llevaban, te mataban. No, ¿cómo hubieron tanto, entre comillas, exonerados, habían torturado y todo eso, que son supuestamente más de 30.000? Ahí está la cuestión. Funcionando de manera simultánea, como una fábrica de muertos. Sí, es una fábrica de muertos. ¿Se fijan? Porque en el gobierno de mi general Pinochet, en 17 años, y según lo que dice la comisión Rettig y la comisión Valle, hubieron 3.000 muertos. Y de esos 3.000 muertos, por lo menos 600, 800 eran militares que fueron asesinados por la extrema izquierda. Y la otra parte, si no, eran guerrilleros, que la gran mayoría murieron entre el periodo del 73 al 78, eran guerrilleros. Este tipo habla de fábricas de muertos como si nada. Y ellos no dicen nada con respecto a lo que pasó en la Unión Soviética. O sea, para él 40 millones de personas no, poco. La masacre de Katyn, 40.000 personas muertas en un par de días, tampoco. Eso no. Los Jemeres Rojos, donde mataron casi un tercio de la población, tampoco, eso no. Pues eso no. Claro que no, pues si eso es de nuestro sector, eso es la lucha. Los que nosotros estamos matando son serviles, son burgueses. No, pues camarada. Mao, 60 millones. Tampoco, ¿no? Pues si son solamente 60 millones. Hay un artículo en el Mostrador, que no es no es un diario de derecha, que habla cómo en los 3 primeros años del gobierno de Castro murieron más gente asesinada por Castro que en los 17 años de gobierno de mi general Pinochet. En el Mostrador. Aunque le buscan siempre cambiar las cifras a la cuestión de Castro. Le ponen que murieron por casi unas 10.000 personas, pero todos sabemos que en más de 30 años, 59, casi 60 años, más de 60 años, en el gobierno de Cuba, obviamente no murieron 10.000 personas, murieron mucho más. Pero siempre falsean con las cifras. Escuchemos a este tipo. Fábrica de muertas. Y se esparcieron los valientes soldados, interrogando hasta la muerte, violando a madres frente a sus hijos. También se los sacan de cualquier lado. El ejército siempre ha tenido un protocolo. Un protocolo sobre todo contra las violaciones. Y ese mismo protocolo se ha mantenido desde la ocupación de Lima, de 1881 hacia adelante, donde estaba prohibido el saqueo, la violación y todo eso, hasta el día de hoy. No existe prueba de eso. ¿De dónde sacan? Obviamente las pruebas es lo que comentó una tipa que era comunista. Y los comunistas son, como decía mi general, son rechuecos. Se inventan cosas. Pero el ejército no violaban mujeres masivamente. ¿De dónde sacan eso? ¿De dónde sacan eso? ¿Se fijan? Estos tipos mienten descaradamente. Para que delataran a sus compañeros,
entrenando perros para violar mujeres. Esa es muy buena. La cuestión de los perros es tan falsa como en el caso de los jabones hechos por los alemanes con los belgas y después con los judíos. Porque eso es falso. La cuestión de los jabones, que supuestamente los alemanes hacían jabones, partió de la Primera Guerra Mundial y era propaganda belga que decía que hacían con la grasa humana jabones. Y luego también después siguieron con los judíos en los campos de concentración. Y eso está refutado por una historiadora judía. Así de falso es esta cuestión de los perros que violaban mujeres. No, eso es mentira. Igual de falso. Igual de falso. Después van a decir que ocupaban eh, varas láser de Star Wars para hacer cuestiones cochinonas. Así de falsos son esta gente. No les crean. Porque su fuente es lo que dijo alguien que le comentó otra persona que eran del Partido Comunista. Claro que estamos hablando que era en una guerra y tenían que soltar información, tipos que estaban dispuestos a morir, dispuestos a inmolarse por la causa comunista, dispuestos a destruir el país. Claro que existía tortura, los lumazos en las piernas, una sacada de una sacada de mugre, estas cuestiones de electricidad, claro que existía, por supuesto. ¿Pero usted cree que si hubiera sido al revés los comunistas no hubieran hecho lo mismo? Y peor, porque después era un balazo en la cabeza. Pero no lo hacían siempre, porque siempre, sí, es solamente, después voy a hacer una saga de videos con Don Hermógenes, siempre terminaban cantando los comunistas antes de la tortura, si son así de cobardes esta gente. No necesitaban llegar los militares a ir con la luma, no, soltaban la información antes porque son cobardes. Ahogando a personas en baldes de agua, poniendo electricidad en los genitales o en camas de metal. Quienes sobrevivieron a los interrogatorios jamás van a olvidar lo que se vivía en estos lugares de muerte. Como las personas que sobrevivieron de los atentados terroristas del MIR, del Frente Manuel Rodríguez, de las hambrunas que vivieron en el periodo de Allende, de la impunidad, de las miserias que se vivían en esos periodos, tipos que vivían bien, porque todos estos tipos del Partido Comunista con sus tarjetitas de la JAP, ellos se pasaban las filas, salían porque ellos eran los privilegiados por ser compañeros de la causa, mientras la demás gente, la chusma burguesa, tenía que estar haciendo fila, tenía que estar pudriéndose de hambre, la gente tenía que irse a otro país porque no podía sobrevivir acá. Muchos empresarios terminaban suicidándose porque le quitaban todo, lo dejaban con una mano adelante y por otra atrás. No, si este tipo es un mentiroso, pero donde sonaba el himno nacional, con esa típica estrofa de vuestros nombres, valientes soldados. Así es, vuestros nombres, valientes soldados, mientras que este tipo es una escoria cobarde. Cobarde. Igual que todo Antifa, cobarde. Bueno, para tirar la piedra, pero después salen corriendo, esconden la mano. Que habéis sido de Chile el sostén. Amén. Nuestros pechos los llevan grabados, los sabrán nuestros hijos también. Amén, muy bien. Por fin tenemos algo en común con este tipo. Ve que leer un poquito, aprenderse el himno y todo eso ayuda un poquito. Esperemos que recapacite este tipo y se vuelva facho. Se vuelva a nuestro sector, aunque no creo, pero bueno. Soñar no cuesta nada, dicen. Y claro que nuestros hijos e hijas tendrán que saber lo que aquellos valientes soldados... ¡Hijos! No es necesario decir hijos y hijas. Pues si estáis diciendo hijos, te estáis refiriendo a todos. Hicieron a este país. Lo salvaron. Hay que repetirle eso a nuestros hijos y a todos los pequeños que ustedes conozcan. Sin los militares, Chile sería Cuba. Habría habido una guerra civil. Habría una guerra civil que hubiera costado por lo menos 100.000 personas. 100.000 personas. Porque eso es lo característico de los chilenos.
en las guerras contra otros países no mueren tanta gente como en las guerras civiles que hemos tenido. Incluso en los motines que hubieron en la época conservadora eran sangrientos. ¿Ya? Pero bueno, este tipo prefiere mil veces que hubiera habido un gobierno comunista y todo eso, hubiera habido una guerra civil de que hubiera muerto 100.000 personas, eso no importa, primero está la causa. Y sabrán también lo que hicieron en otros países, en tiempos más recientes. O sea, ¿qué hicieron los militares en otros países? ¿Habrán llegado a Albania también? ¿A Groenlandia? El general Contreras fue a Groenlandia también. No sé, ahí me pilló este tipo con la cuestión de los otros países, no sé. Como cuando fueron de cascos azules a Haití y A ver. violaban mujeres a cambio de darles un poco de agua o de alimento. Oh, pero qué mentira más absurda. O sea, este tipo no dio ni un centavo para ayudar a la gente del terremoto de Haití y anda difamando al ejército que ayudó a cuánta gente allá. Estén o no estén de acuerdo, porque después ahí está el chanchullo de Bachelet, donde vinculó Chile con Haití, nos trajeron a estos 300.000 haitianos acá en Chile, pero lo que importa es la gente que pasó penurias por el terremoto. Los niños que pasaron penurias también, las mujeres. Y este tipo está difamando al ejército. ¿De dónde saca eso? Yo pienso que el ejército debería meterle una demanda por difamación. ¿A dónde sacan haciendo eso? Ni siquiera Wikipedia es tan falsa. Ni siquiera Wikipedia. Y mira la cara que tiene esta así. Recuerden dejar likes, compartir y suscribirse. Sean bienvenidos todos los que están llegando al canal. Y si desean también pueden dejar un super chat, que eso ayuda al canal. Alimento. Y que sepa el mundo que aquellos soldados que mataron y violaron gente peruana en la ocupación de Lima. ¡Oh! Este tipo es más falso que... Este es más falso que un billete de palo. Es más falso que la honestidad de un comunista. Insisto, Pedro Lagos, Baquedano y sobre todo Patricio Lynch, que fue considerado... Hay un libro muy bueno que se llama El último virrey del Perú. He leído un pedazo de ese libro y me encanta el título. Pero Lynch, sobre todo Lynch, tenía un código sumamente estricto con la ocupación de la ciudad de Lima. ¿Por qué creen que hasta el día de hoy incluso hay historiadores peruanos que consideran que la ocupación de Lima no es lo que cuentan los historiadores nacionalistas peruanos, que supuestamente los chilenos entraron, destruyeron todo, arrasaron con todas las mujeres, con todas las casas? Sigue siendo un mito. Obviamente pudieron haber algunos militares por ahí y por allá, pero estrictamente y por ley, bajo código militar, tenían prohibido el saqueo. Tenían prohibido el saqueo. Insisto, puede que hubieron algunos casos, episodios y fueron castigados, etcétera. Pero el ejército no llegó a saquear ni a hacer eso. Ocuparon la zona bastante ordenado. Muy distinto a lo que hacían los peruanos. Porque tengo un directo anteriormente hablando de los chinos. Los chinos que eran esclavos en el Perú. Esclavos. ¿Y qué hacían los peruanos cuando iban retrocediendo? Iban saqueando sus propias ciudades para conseguir suministro. Llegaban a estos pueblos de los chinos y los saqueaban. Y mataban a todos los que habían. Y el ejército chileno, ¿qué hacía? Liberaba a estos chinos. Incluso me tomé hasta la tarea de revisar Wikipedia que decía de eso y está bastante bien escrito. No sé quién lo haya escrito, pero lo escribió bastante bien. Incluso hay algunos artículos de la época, etcétera. Si alguien está interesado en conocer un poquito más a profundo eso, vea mi directo. Durante la Guerra del Pacífico.
Aquellos soldados que mataron mapuche. No existen los mapuches. No existen los mapuches. Este tipo se cree araucano, pero no sabe que los mapuches no existen. No existen. Esa es una palabra inventada. Araucanos. Y dentro del araucano existen una diversidad de pueblos. Lo único que comparten puede ser, sobre todo ahora que con el avance de los tiempos, tienen prácticamente los mismos ritos, etcétera, pero hasta antes del siglo XIX tenían diversas cuestiones. Y lo principal que comparten es el dialecto o el lenguaje, como quieran denominarlo. No existen los mapuches. Quemaron sus rucas en Gualmapu. No existe el Gualmapu. No existe el Gualmapu, si no, no existe. No sé de dónde se sacan eso. Siempre fueron cacicazgos, nunca fueron una nación. Es lo mismo que pasaba con los galos. Los galos nunca fueron una nación gala, eran distintos pueblos, distintas confederaciones, máximo eran confederaciones. Se fijan que estos tipos no leen, nunca han pescado un libro de Encina, de Gonzalo Vial, nunca han pescado un libro de historia de Chile, incluso estos libros de Zigzag o Icarito. No, ellos prefieren el panfleto que le comentó su profesor de historia que sacó 400 puntos en la PSU. Eso es mejor, mucho mejor. Para quitarle sus tierras. Aquellos marinos que abrieron fuego contra su pueblo, que ardía de miseria en la pampa salitrera. ¿Cuál? Ya he refutado varias veces eso. Si habla sobre lo que pasó con la supuesta masacre de la Escuela Santa María, está mi directo para que lo vean, que es bastante interesante, y con fuentes de diarios. No como este tipo que lo dice al voleo, así, a ver si hay algún incauto que se lo compra. No. Ahí tienen el directo si están interesados sobre eso. Aquellos que persiguieron, torturaron y mataron en la dictadura. Pero habla, por favor, del gobierno militar, pues llevamos 2 minutos y medio y estáis hablando de los puros militares. Habla del 11 de septiembre. Yo estoy preparado para refutarte lo del 11 de septiembre. Y fue gobierno militar, no dictadura. No dictadura. Dictadura son las cuestiones que predicas tú. Cuba, Venezuela, parcialmente Bolivia cuando estuvo gobernando casi 14 años Evo Morales, Bielorrusia, en el siglo XX todo lo que era el este de Europa, Asia. No, eso no son dictaduras, esos son los procesos revolucionarios, pues camarada. Aquellos pobres y entumidos abuelitos que hoy se cagan en los pantalones en Punta Peuco no son más que el rostro podrido de un patriotismo fascista. Ahí ya salió patriotismo fascista. Patriotismo fascista. O sea, se burla primero de los héroes de Punta Peuco, los únicos presos políticos de Chile, porque estos flights, estos lumpen que saquearon y robaron Chile, no son presos políticos, son delincuentes. En cambio, estos hombres son perseguidos por haber hecho lo correcto bajo un pensamiento, que era salvar Chile. Y son perseguidos por jueces comunistas, de izquierda. Y este tipo, esta bosta humana, bosta, me tomo la libertad de insultarte, una bosta humana, porque vos no hay hecho nada por nadie. No hay sido capaz ni siquiera de trabajar. O sea, no vengan con la cuestión que YouTube es un trabajo. Sí, obviamente un trabajo, pero uno también tiene que tener su trabajo aparte. Y este tipo tiene el descaro de burlarse de personas que dieron todo por su país. Perdieron su libertad, traicionados por la izquierda y por la derecha cobarde. Y además se burla de personas que están con estado de demencia senil, porque esta gente son los defensores de todas estas personas con Alzheimer, demencia senil, pero cuando no son de su sector, son abuelos que se cagan. Así de miserables son esta gente. Ni siquiera un poco de piedad. Extirpado tan pronto el pueblo tome conciencia de que ningún Estado, ni dictatorial, ni socialdemócrata, ni liberal, ni democrático, ni republicano, nos dará la libertad que buscamos. La libertad que busca, o sea, ¿qué es la libertad para este tipo? Entonces estaría en contra del gobierno de Boric.
Buena pregunta esa, ¿eh? Pues esta libertad no nos la va a dar ninguna autoridad. Será La da Jesucristo. Esa es la única libertad que da. Jesucristo. Punto. Punto. Esa es la única libertad que uno puede conseguir acá en la tierra. Los demás son puras voluntades. Claro, uno quiere tener un gobierno que permita ejercer nuestras voluntades bajo la ley, obviamente. Pero bueno, este tipo persigue libertades que es quemar su casa, saquear sus propiedades, tomarse sus terrenos, lanzar bombas molotov, barricadas. Esas son libertades para él. obtenido por nuestra propia emancipación como luchadores sociales, Luchadores sociales. Se nota que este tipo es luchador social. como feministas en resistencia, Feminista en resistencia. Yo me imagino, yo tengo un pensamiento con esta cuestión de feminista en resistencia. Yo me imagino un par de guatonas, un par de troscas, no sé, y vestidas así a los Rambo, dentro de ¿cómo se llama? En una barricada, así, pero yo creo que se deben pasar unas teles gigantescas esta gente. Unas teles gigantescas. Deberían escribir novelas. como primeras naciones de Ayala, como disidencias, como trabajadoras y trabajadores, Y trabajadoros. como iconoclastas, como estudiantes, como artistas callejeros, como Artistas callejeros, o sea, un tipo, un tipejo que raya un monumento nacional, una casona antigua, o incluso una pared cualquiera, con una cuestión que no entiende nadie, eso es artistas callejeros. Cállate, cállate. como oprimidas. Oprimida. Se nota, sobre todo acá en el occidente las mujeres son sumamente oprimidas. La historia de la humanidad, las mujeres siempre han sido las oprimidas y los hombres no. Recién hablaste de la guerra del Pacífico. Yo nunca vi enlistamientos masivos de mujeres en la guerra del Pacífico. Éramos puros hombres. Niños. Un ejemplo es la batalla de la Concepción. Pérez Cantó, ¿cómo se llamaba este otro? El subteniente de Ignacio Carrera Pinto. Eran niños, habían uno de 20, había otro de 15, de 16 años. Esos eran hombres, po. Hombre, si ahí ustedes se fijan que la hombría no necesita, y ser hombre no necesita uno tener 40 años. Se hace con defender sus convicciones y su hecho. Y punto. Por eso vemos tipos de 50, 60 años que son unos solleros, unos niños viejos. Este tipo, ¿cuánto debe tener? ¿Como 30 años? Y parece un cabro chico de 14 años. Y ese cuchillo de 1973 aún duele. Y ¿A ustedes les duele? No, a mí no. Yo lo siento como un masaje. Así que cuando estoy con una contractura al cuello, yo pienso 1973, listo. Y se me va la contractura al cuello. cada 11 de septiembre se recuerda cuando mientras los tanques y los aviones recorrían las ciudades y campos, mientras las poblaciones más marginadas eran allanadas y se nota que vio Machuca. Esencialmente, en el 73, el 11 de septiembre, el enfoque máximo militar y policial fue establecer estado de sitio, establecer ley marcial con respecto a la gente que portaba armas y explosivos, acabar con los insurrectos que estaban en el Palacio de la Moneda y en la zona adyacente. Y en segundo lugar fue la persecución de elementos revolucionarios. Y que no solamente, esto es falso, lo que está diciendo este tipo, no solamente habían en las zonas bajas, sino también en las zonas de clase media y algunos de la zona de clase alta. Porque recuerden que el dirigente principal de la VOP, de la Vanguardia Popular, él mismo decía que el MIR eran puros cuicos y burgueses. Y es verdad. niñas y niños veían cómo
Niños. Como sus padres y madres eran ejecutadas Ay, ¿de dónde? Oh? Este tipo yo creo que le puede escribir los guiones al Andrés Wood. boca abajo en el cemento. Algunos otros descorchaban sus espumantes al son del himno nacional. Ese es puro chamullo, ese es puro chamullo. Puro chamullo. Yo quiero las fuentes. ¿Dónde están las fuentes? Porque yo les puedo venir ahora a decir, este tipo es un panfletero total. Esto es puro panfleto. Y yo les puedo venir a decir, no, el ejército de Chile llegó y todos se rindieron pacíficamente y después se fueron a dar una ronda dados de la mano con los comunistas y salió un arcoíris y de paz y de amor. ¿Ven? Lo que yo le estoy diciendo es puro chamullo. Lo que sucedió, obviamente hubo violencia. Por supuesto, si era una guerra. No fue la pretensión, porque siempre la gente no entiende, no fue la pretensión de mi general de Pinochet para llegar al poder, sino era la pretensión del ejército de Chile de acabar con el marxismo, que le declaró la guerra a Chile, llamando a la lucha armada. Después les voy a poner un par de videos. Levantando una bandera que no representa más que miseria y vergüenza. Tú representas miseria y vergüenza, en cambio la bandera de Chile representa honor y gloria. Dime, o sea, ¿en qué representa nuestra bandera? ¿Qué tanto odian nuestra bandera? En cambio pueden levantar una bandera hecha por Aucán Wilcamán en el 92. Un tipo despreciable. Puede levantar la bandera de LJHI, que representa menos del 1% de la población chilena. Pueden levantar banderas comunistas y anarcocomunistas. Pueden levantar esa bandera inmunda de la bandera chilena en color negro. No hay ni un problema. Tanto que odian las banderas, pero pueden levantar esas banderas. En cambio, nuestra bandera chilena, ¿qué tiene problema? Se fijan que esta gente es una escoria. Y celebraban el triunfo de los ricos sobre los pobres. No, se celebró el triunfo de los chilenos contra los comunistas. Porque más del 60% de la población estaba a favor del pronunciamiento militar. Y nosotros lo podemos ver después con la elección de la Constitución de 1980, que hubo más del 60% de aprobación. Recuerda que tu presidente, Allende, fue elegido con el 33% de los votos, si no me equivoco. Si mal no me equivoco, fue con el 33% de los votos. Para ser más exacto, 36.63. 36.63 de los votos. ¿Ya? En cambio, Jorge Alessandri perdió con el 35.29. Y Radomiro Tomic con el 28.08. Ya estamos hablando casi el 60% de la población nunca quiso Allende. Estaban por Jorge Alessandri o por Tomic. Sin contar que en este, según el diario, ¿cómo se llama este diario? Alguien lo subió hoy día a Twitter. Había un diario que mostraba que la Unidad Popular hizo fraude por más de 300.000 votos. Después voy a subirlo a la comunidad en la foto. Pero así es la cuestión. Así es la cuestión. Sigamos. Muy buenas noches a todos los que han llegado. 288 personas. Un placer. A ver, sigamos escuchando a este individuo. Ah, Señor, dame tu fortaleza. El triunfo de la derecha más podrida contra una resistencia desarmada. No solamente la derecha. No solamente la derecha. En esa época no era solamente la derecha, era también el Partido Demócrata Cristiano, que no era de derecha. Nunca lo ha sido. Siempre se ha cargado, irónicamente acá el Partido Demócrata Cristiano siempre ha sido de centro izquierda. A nivel internacional, el Partido Demócrata Cristiano alemán, principalmente, son de centro derecha. Sería, no sé, una cuestión como RN. Y el Partido Demócrata Cristiano apoyó el pronunciamiento militar. Elwin lo apoyó. Frei Montalva lo apoyó. Tomic
parece, siempre fue ambivalente, pero nunca lo negó. Aunque después se dieran vuelta a la chaqueta, porque son expertos estos tipos de darse vuelta a la chaqueta, los DC. Hubieron radicales que estuvieron también a favor del pronunciamiento, aunque también después se dieran vuelta a la chaqueta. ¿Te fijas? Así que este tipo chamullento que dice que es la derecha. No, no es la derecha. No solamente la derecha. Chile estaba polarizado, por supuesto. En este Chile del 73 no existía un centro. Aunque hubiese el Partido Demócrata Cristiano y fuese fuerte, no había un centro. Habían demócratas cristianos que se fueron al lado de Allende y habían demócratas cristianos que se fueron al lado del pronunciamiento. Y esos demócratas cristianos que se fueron al lado de Allende era la izquierda cristiana, el Mapu Lautaro, todo estos individuos. O sea, Mapu Lautaro no, perdón, el Mapu en ese momento. Así que ahí derribado otro argumento de este panfletero. Conocer el paradero de los cuerpos de aquellos y aquellas quienes desaparecieron sigue siendo el canto reiterativo de aquellas familias que nunca más pudieron ver a sus hijos. Lo mismo pregunto para los comunistas en todo el mundo, estimado. ¿Dónde están los cientos de miles de cuerpos de gente que fue asesinada masivamente? Como ejemplo, en Rusia, prácticamente todos los días, campesinos, gente que compra un pedazo de tierra, van a labrar sus cuestiones y encuentran un hoyo con cadáveres. Obviamente con puros huesos. Y aquí hay tanto que lloran por ¿cómo se llama? Por los detenidos desaparecidos, que hay muchos de esos detenidos desaparecidos que todavía siguen vivos y trabajando para el gobierno. O están en otros países. Rara la cuestión, muy rara. Muy rara. Incluso, si mal no me equivoco, hubo hace un tiempo atrás que alguien descubrió que había un detenido desaparecido que estaba trabajando para un ministerio, en una subsecretaría. Raro, se levantan de los muertos. Son como Lázaro. Hijos e hijas, esposos, hermanas. Sabemos quiénes son los responsables. Y los militares que fueron asesinados, los carabineros, la gente que murieron por los atentados de los terroristas que este tipo avala. No, ellos no. Eso a nadie le interesa. Que se mueran nomás. A la señora que le tiraron una bomba molotov y estaba embarazada, no, tampoco. Es por la causa. Y muy pocos de ellos descansan en un hotel de lujo al que se atreven a llamar cárcel. Perdón, hoy en día los grandes delincuentes tienen celdas VIP. Celdas VIP. La gente de tu sector entra y sale de la cárcel. Por ser ladrones, por ser escorias. Fíjate, tenemos primera vez un presidente mechero. En cambio, esta gente ningún crimen hicieron. Simplemente querer su país. Defender el país de gente como tú que avala que lo quemen entero. Que roben. Que maten. Pero es una cárcel especial, con una atención particular. Otros aún deambulan entre nosotras. Algunas... entre nosotras. Con razón se está dejando los crespos largos. Raro también un araucano con barba y crespo. Raro, ¿eh? Se refugian en las iglesias, otros bajo la misma tónica del fascismo. El fascismo. A ver, no sé si existirá todavía una frase de mi general Pinochet que trataba a los comunistas fascistas. No sé si ustedes la conocerán. Pero es un absurdo. O sea, para él todo es fascismo. Recuerden que este tipo decía que los evangélicos éramos fascistas también. Así que si acá presente en el chat hay un evangélico, usted es fascista según este tipo. Creer en Cristo es fascismo. Amar a su país es fascismo. Comerse un barro luco es fascismo. Mirar la parada militar es fascismo. Jugar al trompo es fascismo. Todo es fascismo. Y hasta han logrado cargos públicos. Bien. Ay, los de tu sector. Fíjate el terrorista Telier, que se encargó, fue el líder de la operación siglo XX.
el atentado contra el general Pinochet. Fíjate, el terrorista del Ominami, no del Meo, del papá o del padrastro. Bueno, los dos eran terroristas, el Miguel Enrique y el Ominami eran terroristas los dos. Y Ominami fue el que puso unos días antes una bomba en las vías del tren y fue la que produjo el choque de trenes en la vía en Queronque, entre Villa Alemana y Limache, donde murieron centenares de personas. No, pues ellos no. Y la comandante Claudia, que está en la ONU. Tampoco, pues ellos no. Ellos no. Cargos públicos no. ¿Cuánta lacra comunista ha tenido cargos públicos después siendo a que mataron gente? Son parásitos. Siendo alcaldes de comunas o profesores de universidades. Otros son más osados y hasta han optado a cargos públicos de mayor relevancia, pero sigue habiendo un ¿Quiénes? comportamiento que los une de forma transversal: el silencio, la complicidad entre ellos para impedir que se determine la ubicación de tantas y tantos compañeros. Compañeros, ¿cómo sabes tú si había un mirista que se identificaba con un alien? No lo sabe, no lo sabe. Entonces, más respeto con los compañeros. Qué ridículo. Desaparecidos por la dictadura, que un día como hoy comenzó. El aparataje judicial, institucional, se ha conformado con el silencio de los genocidas. Genocida, pero por favor, este tipo no sabe lo que es un genocidio. Genocidio es cuando un Estado, una organización o un ente planifica la muerte masiva de un elemento cultural, racial o religioso masivamente. No en una guerra. Masivamente. Un caso muy conocido, el genocidio armenio, donde los turcos asesinaron a casi 1 millón de armenios. El Holodomor, donde la Unión Soviética asesinó entre 6 a 8 millones de ucranianos. Esos son genocidios. Esos son genocidios. No, liquidar a un peliento comunista, un tipo del MIR que andaba tirando bombas molotov, andaba disparando con su AK-47 traído de Cuba, o después con el Frente Manuel Rodríguez con su arma de carrizal bajo, a gente inocente o a los militares. Eso no es un genocidio. ¿Se fijan cómo estos tipos manipulan el lenguaje y lo cambian? Es como el genocidio de la Araucanía. Era una guerra. Si alguien está interesado, tengo un video hablando sobre la pacificación de la Araucanía y también un directo. Con fuentes. Dejando la búsqueda sobre los hombros de los familiares de las víctimas. Pero sí que vamos a seguir escuchando en los medios de comunicación cómo nos hablan de reconciliación, de perdonar y de dejar atrás el pasado, de olvidar y superar. No, yo estoy en contra de eso. No, con esta gente no se puede reconciliar. No se puede reconciliar con alguien que te quiere matar, te quiere robar su dinero, que quemó todo Chile. Con esa gente no se puede reconciliar nada. Esa gente ha declarado la guerra a Chile. A usted que me está escuchando, esta gente le declaró la guerra, así que olvídese de ese pensamiento de que la reconciliación y la paz. Yo como cristiano, a mí me encantaría que esta gente se volviese a Cristo. Que dijesen, chuta, todo lo que yo creía es falso y es chamullo y es malo. Ahora ya no creo en eso. Me equivoqué. Yo personalmente iría y le daría la mano. Bienvenido. Pero esta gente no es así. No es así. Especialmente cuando se trata de apuntar a los responsables intelectuales y materiales de estas matanzas. Matanza. Estos tipos relativizan también el término matanza. Ustedes van a encontrar, siempre van a salir las matanzas del gobierno militar, que fueron unos fusilamientos a 10 tipos, a 12 tipos, nunca más que eso. Pero relativizan. O sea, matanzas cuando es algo grande, lo que hacía
el periodo del terror de Stalin, donde ahí eso eran matanzas, donde en un día 1000 personas, 2000 personas, así como literalmente como arrancar pasto en primavera, donde está lleno de pasto el piso, en las zonas donde llueven. Y entonces cuando me propongo a decir algunas palabras, Pero no habéis dicho nada, pues yo me preparé como para refutarte argumentos del gobierno militar, de los sucesos, del tanquetazo. Yo estaba preparado para eso y hay chamullado todo el rato, po. sobre el 11 de septiembre, pienso en sueños fracturados. Sueños fracturados, ¿qué es eso? Yo no creo en el Estado, por muy popular que se vista. No me digas. Oye, yo pensaba que este tipo creía en el Estado. El primer anarquista que cree en el Estado. Todos sabemos que no cree en el Estado, pero te encanta recibir cosas del Estado, po. Yo no creo que la emancipación venga desde las autoridades. Yo no entiendo por qué no te emancipáis. Porque de repente a mí me gustaría ser anarquista. Tener mi pedazo de tierra en el sur, cultivar mis cosas. No en el estilo progre, en el estilo tradicional. Tener mis animales, convivir con la gente y listo. Y casi ermitaño. De repente me gustaría hacer eso. Pero estos tipos no. Estos tipos para su ideología es estar quemando y robando cosas. Y asesinando gente dentro de sus casas. Amables que se pinten, pero sí creo en los deseos y sueños de tanta gente humilde que he conocido. Claro, a dos personas. Los sueños de la gran mayoría de los chilenos, o bueno, de la gran mayoría, porque aunque digan, oh, ganó Boric con el 55%, recuerden que no votó el 45%. Y hubo un porcentaje de nulo. Pero la gran mayoría, incluso de ellos, busca progresar. Progreso. No progresismo, progreso. Aunque lo disfracen con progresismo. La gente no busca ser más pobre, aunque muchos fueron engañados con el discurso del mechero. Quienes comparten lo poco y nada que tienen, quienes decoran Claro, pues Chile es un país que no tiene nada. No tiene nada. Sumamente pobre. Todos somos sumamente pobres, igual de miserables. Los que no tenían nada eran la gente que vivía en el periodo antes del gobierno militar. Incluso en el gobierno militar existía mucha pobreza, que se fue mejorando con el paso del tiempo. Pero, por favor, no puede estar relativizando este tipo la pobreza que vivía la gente en los años 40, donde los niñitos llenos de parásitos tenían en el estómago, con suerte comían una vez al día, una comida miserable y en mal estado, y andaban a pies pelados. sus muebles con los juguetes viejos de sus nietos, quienes tienen el refrigerador con sticker y se comen una marraqueta tostada para tomar la once junto a la familia. Y se cuentan sus penas del trabajo y sus... Sí, yo cuento mis penas del trabajo. Cuando escucho gente como este individuo hablando puras leceras. Ay, eso sí, yo cuento esas penas. Eso sí son penas. Es sufrimiento. sus pequeños triunfos tras lograr evadir la micro y ahorrarse un par de monedas. Claro, me está llamando a evadir la micro. O sea, le da igual que esté afectando la economía de los trabajadores de la micro, porque estos giles piensan que evadiendo la micro están luchando contra el capitalismo y todo eso, pero le está jodiendo el sueldo a los caballeros de la micro, los que conducen. Está llamando a la delincuencia, justificando la delincuencia. A ver, me gustaría que este tipo, si tuviese un negocio, yo llegase, le robase las cuestiones y yo le digo, estoy luchando contra el capitalismo. Para llegar a la casa con una bolsa con sopaipilla. Pienso en Hoy yo no he comido sopaipilla en harto tiempo. sueños cooptados por la muerte y el miedo durante esos 17 años, en donde incluso hablar de gustos musicales podría ser peligroso. Ay, ¿a dónde? Gusto, porque hubieron unos casos que son bastante anecdóticos, como no me acuerdo de Iron Maiden, de Queen parece que hubo una problemática y todo eso, pero uno podía escuchar lo que uno quería. Yo conozco gente que ¿cómo se llama? Ni siquiera era de nuestro sector, que he conocido acá en YouTube, que se han vuelto de derecha y me siguen, que me han comentado algunas cosas anecdóticas,
Escuchaban Iron Maiden, algunos escuchaban black metal. Black metal, no. Si esta gente piensa que vivían todos reprimidos. Todos estaban dentro de la casa, todos tenían miedo a todo, como en la Unión Soviética, y eso es mentira. Yo sé que acá hay mucha gente mayor que vivió ese periodo y puede dar fe de ello. Chamuyento, este tipo es un chamuyento, un panfletero, vendedor de humo. Porque si te gustaba Víctor Jara o la Violeta Parra, sí que podría ser denunciado por comunista. Bueno, en esencia, este tipo está tirando un estereotipo de que dicen que todos los que escuchan a Víctor, como es lo que decía Piñera, Víctor Parra, Víctor Jara y la Violeta Parra son comunistas. A mí nunca me han gustado. Sí me ha gustado los Jaiba, aunque sean zurdos. No, uno no puede decir que los tipos son malos músicos. Fanático no soy, pero bueno, gustos son gustos. No te hace comunista. Y claro, en esa época el que escuchaba eso generalmente lo era, pero no iba a llegar a la policía a sacarte de la casa por estar escuchando eso. A lo sumo, si uno lo está escuchando muy alto, los carabineros podían hacer efecto por estar molestando, por estar generando problemas a los demás vecinos, pero más que eso no. Algunos de ustedes pueden decirlo en los comentarios, ¿conocen a alguien que en esa época estaba escuchando a Violeta Parra, la sacaron de la casa y se la llevaron a Pisagua? No, chamullo. Nos quedó más de una generación viviendo el trauma. Sí, todos quedaron traumados. Todos quedaron traumados. Mis familiares todos quedaron traumados. Tan traumados que piden, le encantaría que volviese Pinochet. Tan traumados, todos son traumados. Los que son traumados son la gente que nunca vivieron ese periodo, como él, como los comunistas, como los cabros jóvenes que votaron por Boric. Yo hablo del periodo, aunque yo no he vivido, porque lo he estudiado a profundidad. Las dos versiones. En la universidad estudié la versión de la izquierda. Mis profesores eran todos de izquierda. Y después estudié la versión de la derecha. Y después me di cuenta de cómo la izquierda vendía humo. Y muchos de sus argumentos no se sostienen. Con las emociones desgarradas, con el pánico a hablar sobre política. Por ende, eso es falso. Si bien los partidos políticos estaban prohibidos por lo menos del 73 hasta el 83, parece, después de la crisis económica del 82-83, la izquierda se rearticula públicamente. Y luego empiezan a hacer las dos líneas de oposición al gobierno militar, que iba a ser la línea democrática, donde iba a estar la ADC, una fracción del Partido Socialista, el Partido Radical, Partido Demócrata, perdón, el Partido Socialdemócrata parece que estaba también metido ahí, etcétera. Y por otro lado estaba la izquierda que buscaba la lucha armada, que era el Frente Manuel Rodríguez, el Mapu Lautaro, el MIR. El MIR más o menos desarticulado, pero todavía como que tenía punch, pero no tanto como en los años 70. Sí, después de eso estaban permitidos los partidos políticos. Existían canales de televisión. Y no pueden venir a decir que todos los canales estaban tomados por los militares. Mentira. Obviamente tenían un sesgo, cuidaban lo que decían, etcétera. Pero no es como en otras dictaduras que hay un puro canal de televisión. Uno solo. muchas veces omitiendo la rabia de ser explotadas, de ser oprimidos. El golpe de Estado y la dictadura no solo se ajustaron a la lógica de una guerra contra gente desarmada o con... Claro, pues eran contra gente desarmada. Contra gente desarmada. Miren, vamos a ver un poquito. A ver. Vamos a ver un poquito. A ver. La vanguardia organizada del pueblo con el asesinato a Edmundo Pérez Sujovic. No, ¿verdad? Que le tiraron flores y entonces el ex ministro de Frei Montalva murió porque le tiraron una flor en la cara. Entre el 11 de septiembre del 73 hasta el
A finales del 73, centenares de uniformados asesinados por los terroristas. Incluso durante el mismo 11 de septiembre murieron 87 uniformados. ¿Cómo murieron? O sea, ¿se cayeron encima de una bala? O sea, ¿cómo? Por favor. O sea, el MIR no tenía armas. No tenía armamento. No. Por favor. O sea, ¿cómo este tipo nos vende? Porque también me lo está intentando vender a mí. Un chamullo que está tan mal hecho. O sea, ni siquiera intenta edulcorarlo con un poco de verdad, no. O sea, literalmente está diciendo que el MIR y todos los terroristas y el Partido Comunista no tenían armas. La GAP no tenía armas. No, tiraban Biblias. Tiraban estos nuevos testamentos que reparten los gideones. Eso tiraban. Mientras que el ejército maligno disparaba con estas ametralladoras, con estas metralletas que tienen en los helicópteros, que se me olvidaron los nombres. Mientras los otros tiraban Biblias, por supuesto, si así fue. Casi nulos recursos para hacerlo, sino que además operó como una guerra psicológica, basada en el shock, en el miedo al enemigo. ¡El miedo! Si hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, mi general Pinochet produce miedo a esta gente. Todos tenemos miedo. Yo estoy asustado. Yo digo, Pinochet, ¡uf! Oh, terrible. Me llega a salir escalofrío en la espalda. Yo creo que igual ustedes. Claro. Enemigo interno, el miedo a la bandera de Cuba, el miedo a los soviéticos infiltrados. Claro que producía miedo porque producían desestabilización. Miren lo que hicieron tus amigos el 18 de octubre del 2019. Habían más de 600 venezolanos y cubanos metidos acá, desestabilizando. Si a alguien le interesa escuchar un documental sobre el 18 de octubre, está el mío, que se llama Insurrección Antisocial. Si a alguien le interesa. Así que este tipo es un chamullento. El miedo al obrero organizado. El obrero organizado. O sea, todos los obreros eran de izquierda. Todos los obreros eran de izquierda. Los cordones industriales que tanto esto hablan eran puros pelientos que eran los que estaban vinculados a los sindicatos, que recibían harta platita. Hasta el día de hoy son así, po. Y ustedes lo deben conocer mejor que yo. Mientras que el obrero que no estaba vinculado con ellos era obligado, y obviamente los sindicatos son unas mafias porque después obligan a los obreros que son disidentes contra los que están en contra de las peticiones formales de los sindicatos. Son amenazados. El miedo a las relaciones cotidianas que se transformaban en espacios de sospecha. Ah, claro, o sea, ustedes no hicieron vida social. Toda la gente que vivió ese periodo, ustedes no hicieron vida social. No jugaron en las calles cuando eran niños, no tuvieron amistades, no fueron a fiestas, no se saludaban en las plazas públicas. Todos iban así mirando hacia adelante sin saludar a nadie y hasta su objetivo. ¿Se fijan? El miedo a la mujer del barrio, que con las herramientas populares comenzaron ellas mismas a armar las barricadas en los años 80. El miedo a la mujer del barrio. A todas las mujeres del barrio hacían barricadas. Las ollas comunes y las barricadas eran las ollas comunes, que tanto se llenan la boca con las ollas comunes fueron mucho más abundantes en el periodo de Allende que en el periodo del general Pinochet. Obviamente hubieron también una buena cantidad en el 83 por la crisis económica, pero habían ollas comunes no solamente de gente de izquierda, también habían de gente de derecha. Las ayudas que hizo SEMA Chile son 1000 veces superiores a las ollas comunes que hacían ustedes. Que tanto hablan de Doña Lucía. ¿Cuánto hizo por Chile? Escena recurrente de los barrios que comenzaron una resistencia obligada frente a la tiranía de los verdugos. La tiranía de los verdugos.
A este tipo se le ocurre buenas frases, ¿eh? Chamullentas, pero buenas, buenas, buenas. Frente al miedo hubo una resistencia. Y es que es la historia de Chile. La historia de Abya Yala está marcada bajo estos tintes. La tiranía, el miedo y la resistencia y la rabia. Hasta hoy, muchos y muchas justifican esas Muchos, carajo, muchos, muchos. matanzas en nombre del supuesto orden. No, nadie justifica la matanza. Lo que justifican son ustedes por la guerra armada, la lucha por el marxismo, el hombre nuevo. Ustedes justifican eso. Nosotros consideramos que era una guerra. Nosotros consideramos eso. ¿A quién le hubiera gustado matar a su propia gente? Claro, si esa gente no te estuviera amenazando con una M16 o una K-47. Nadie está a favor de eso. Yo cuando hablo de las masacres, yo no justifico al ejército, yo cuento lo que sucedió en verdad. ¿Te creen que el ejército, los hombres que tuvieron que disparar el gatillo no se sintieron mal después? ¿Que no sentían cierta empatía por algunas causas de lo que perseguían los obreros? Claro que sí. Pero muchos de esos obreros estaban llamando al saqueo, a la destrucción, a matar a los burgueses, a la guerra. Tenían que hacer respetar el Estado de Derecho. Pero esta gente, este tipo que estamos viendo acá presente, justifica la violencia, justifica las matanzas, lo justifica todo. ¿Por qué? Porque está primero su causa. El marxismo, el anarquismo está primero, los demás se pueden podrir. Que mueran nomás, que mueran. Primero está la ideología. En nombre del capital y el orden conservador y burgués. Pero si los burgueses son los que han destruido este país. Fíjate los votantes de Boric. Pura clase media, media alta y ABC1. En cambio, Cast ganó en los barrios populares, la gente de clase media emergente. Los burgueses siempre han estado con ustedes. Primero eran los liberales, luego fueron los liberales radicales, luego fueron los radicales, después fueron los comunistas. ¿Ustedes creen que los comunistas fueron puro gente pobre, los líderes? Y siempre los comunistas los intelectuales eran burgueses. Engels, ¿acaso era un obrero del carbón de Alemania? ¿Marx acaso era un obrero de, no sé, o era un agricultor? Emma Goldman, Livhat, Lenin, ¿acaso todos eran obreros del carbón, del salitre o del hierro? Eran burgueses, siempre han sido así. En nombre de la patria, con olor a pólvora y sangre. No, yo cuando respiro olor a patria, yo pienso en un copihue. No, o pienso en una rosa, una rosa yo pienso en el olor a patria. Aunque hoy en día está hediondo Antifa, que no se bañan como en una semana, hediondo Arepa, hediondo a comunistas, que esencialmente no se bañan. Esto es un caso anecdótico. Yo cuando estudié en la UPLA habían tipos que se vanagloriaban de llevo 2 semanas sin bañarme porque estoy cuidando el agua. 2 semanas sin bañarse. Imagínense yo que tenía que convivir con esa gente todo el día. Todo el día. 2 semanas sin bañarse. Y nos dijeron en el colegio que el rojo de la bandera era por los militares caídos por amor al país. Exacto. Hay gente que se confunde, que piensa que el rojo es por la sangre araucana, que no. El rojo es por los hombres que murieron en el desastre de Rancagua en 1814. Es por eso el color rojo, porque antes era color amarillo. No sé si sabían eso. Y sí, fueron por la gente, por los héroes que murieron. Pero esa sangre, queridas, queridos y querides, ¡Querides! Ya, listo, acá, llegamos hasta acá con el video. Oye, falta 5 minutos. esa sangre es de mis hermanas y mis hermanos mapuche. ¿Y los hermanes? ¿Dónde están los hermanes? Los hermanes. Cahuéscar, Shelnam, Chango, Diaguita, Yagán. O sea, este tipo de hermanos de todos los, entre comillas, pueblos originarios. De los Selnam, de los Cahuéscar, de los Pitren, de los Yoyeo, de los Pica,
de los atacameños, somos todos hermanos. Ah. Yamanas, Aymara, es sangre, es del minero que quiso un poco de seguridad en su trabajo. Pero este tipo no separa a los supuestos pueblos originarios de los Wincab. Ahora habla de los obreros. ¿Ves cómo se suben a distintos caballos así? No. Es de las compañeras asesinadas en manos de sus opresores. ¿Qué compañera asesinada en sus manos de los opresores? ¿Cuáles? ¿Cuáles? Es de las y los guerreros por la tierra y la naturaleza. Y tal como los romanos cambiaron sus dioses por la cruz del preso político que ellos mismos asesinaron, hoy día... O sea, Jesucristo es un preso político. O sea, no puedes decir Jesucristo, no. El preso político. El preso político. Ah. No sé, no me voy a referir a eso porque vamos a caer en un debate, voy a abarcar mucho. Y este tipo no ha hablado nada pues, del 11 de septiembre. Yo pensaba que iba a ser un video de historia. Nos ponen la bandera con el rojo de la sangre de aquellos a quienes el mismo Estado habría asesinado, acorde a los intereses del Estado. No, acorde de los intereses de las personas. Porque si estamos hablando que hay un grupo de 300, entre comillas, obreros que están llamando al saqueo y a la destrucción, el Estado tiene que resguardar el bienestar de las personas. Por eso a este tipo le gustaría que llegase una turba de tipos y le robasen todo lo que tiene, recibido con platitas de Patreon, que le hiciesen daño, Dios no quiera, pero le hiciesen daño a su familia o a él mismo. ¿Le gustaría? No, ¿a quién le gustaría eso? El capital y sus propietarios, y nos transformaron a las víctimas en terroristas. No, ustedes son los victimarios. Las víctimas son casi van para 30 y tantas personas que han sido asesinadas por la CAM en el sur y centenares de personas que han perdido todo porque se lo han quemado. Ellos son las víctimas, ustedes son los victimarios. Y lo mismo que pasó en octubre del 18. Miles de personas lo perdieron todo porque se lo robaron todo. A quienes se defendían de terroristas. No, acá no podemos ver eso. Porque esta gente que ha sido asesinada no se pudieron defender. Uno de los pocos casos fue el del matrimonio Luxinger-Mackay. Lograron defenderse parcialmente, pero no pudieron. No pudieron hacerle frente a un montón de tipos que venían armados. Y fueron quemados. No, para él no, pues él primero es la causa. Tal como hoy lo siguen haciendo, aún sonrientes desde el matinal de turno. Al contrario, en el matinal los defienden. Se nota que este tipo... ¿Se han fijado que hay tipos que dicen que los matinales son de ultraderecha? Son sumamente progre. Los tipos, fíjense el Julio César Rodríguez chupándole las patas a la lista del Tolueno. ¿Cuántas cuestiones defienden y abominaciones? ¿Cuánto hicieron daño a la campaña de José Antonio Cast? Y todavía siguen diciendo que es de ultraderecha. Y saldrá alguien a deshumanizarnos, a ponernos la... Perdón, los que deshumanizan a las personas son ustedes. ¿Quiénes son los que denominan a los que no predican su credo elementos contrarrevolucionarios? Ni siquiera somos personas, somos elementos. Chapita de que nos exime de todo derecho, porque somos bestias enfurecidas. Exacto, son bestias enfurecidas, rencorosas, miserables, egoístas, malas. Resentidos y miserables. Exacto. Y ahora mismo, llenos de globos y serpentinas traídos por la democracia para disfrazar la tiranía, preparan el camino a nuevos... Rara la tiranía mientras este tipo vive felizmente en su casa recibiendo platitas de YouTube y de Patreon. Bien rara la tiranía, ¿eh? Bien rara. Me encantaría una tiranía así. Si desean, háganme tirano. Donen al canal, háganme tirano. Quiero vivir esa tiranía. Los amos y señores de fondos y empresas que se van a disputar la cuchilla para degollar al pueblo que se atreva a luchar contra... ¿Cuánto debe medir mi fondo? Es un patio de 10 por 10, una cuestión así. Ese es mi fondo.
los intereses de sus patrocinadores, quienes les ayudaron a llegar a cargos autoritarios. Se pinta. O sea, ser diputado es un cargo autoritario. Contralor de la República, la secretaria del subsecretario, son cargos autoritarios. Cuidado. El ministro de Educación. Bueno, ese sí, porque ese es el que se encarga de hacer los mentados libros y son puros panfletos. Ahí ya puede ser. En el neoliberalismo como el festín de colores en donde puedes elegir entre las múltiples necesidades que nos inventan para fomentar el consumo. Las necesidades las van creando cada persona. Lo que hace el mercado es ampliar el espectro de esas necesidades. La gente antes no necesitaba tomar bebida, alguien creó la bebida, a la gente le gustó mucho y entonces nace el mercado de las bebidas. Así funciona. Se nota que no ha leído nunca un libro de economía. Alimento de la bestia comercial. Nos abrirán las grandes alamedas por donde transita el consumidor y el cliente con la libertad de su tarjeta de crédito pueda pagar. Y alcanzará los grandes pasillos del mall. Que este tipo va. En donde encontrará al fin las cadenas favoritas, del color que más te guste. ¿Y por qué no? O sea, a este tipo le gustaría que no existiese tienda, no existiese comercio, y usted le gustaría comprarse algo, no, se debe comprar la misma cosa. O sea, todos estuviésemos vestidos de una polera negra y unos jeans. Eso le gusta a este tipo. Que a usted le gusta el café cargado, o sea, no el descafeinado, el café cargado, bueno, no sé, pues colombiano o de Ecuador. No, usted va a tomar café Dolca. Y mala suerte si le gusta otro. Lo que pasa en la Unión Soviética. Existía una cosa de cada cosa, ¿no? A usted le gusta los jugos, un néctar. Entonces hay varios. Hay de piña, durazno, damasco, kiwi, etc. No. Usted va a tomar solamente agua. Y mala suerte. Y agradezca que tienen agua. Aunque siguen siendo cadenas. Mientras nos dicen que podemos elegir al opresor y al verdugo que pondrá las cabezas de tus hermanos y de tu hermana en una pica con el cartel de terrorista. ¿Cuándo lo han hecho? O sea, ni siquiera el gobierno de Piñera han tenido los pantalones de decir hay terrorismo en la Araucanía. Y vamos a efectuar el Estado de Derecho en la Araucanía con todas nuestras fuerzas. No, no lo han hecho. De subversivo, y nos dirán que eso es el progreso. ¿Y la reconciliación de la que nos hablaban en los 90? En la misma dictadura se dictó una ley de amnistía que consideraba que había que fortalecer los vínculos que unen a la nación chilena y dejar atrás las odiosidades. Sí, pero ¿qué es lo que pasó? Que fue era bastante idealista eso, que yo creo que pensaban algunos, sobre todo los burócratas, que con eso iban a lograr a llegar a la paz y todo eso. ¿Y quién eran los que lo rechazaban? Ellos. ¿Quién eran los que saqueaban los bancos? ¿Quién eran los que robaban supermercados? ¿Quién eran los que disparaban a los carabineros? ¿Quién eran los que tiraban bombas molotov a señoras embarazadas? Ellos, pues. Entonces, ¿qué reconciliación quieren? Y ahora, ¿quiénes son los que están fomentando la destrucción del país? ¿Quiénes están fomentando la destrucción de los valores, de los principios básicos, de la fe, de las propiedades de las personas, de sus dineros, de sus ahorros? Ellos, pues. Si ellos, los comunistas no quieren paz, quieren guerra. Y siempre lo han querido. En todos lados que van, tienen tres predicamentos que literalmente lo describen en la Biblia. Jesucristo describe a Satanás, sí, pero ellos vinieron a robar, matar y destruir. Los comunistas han hecho eso desde que nacieron. Y los de resentimiento y reunificar a los chilenos. Así que fácil. La amnistía blindaba a los autores cómplices y encubridores de las violaciones a los derechos humanos. Cállate. Ya me tiene chato. Entre el año 73 y el 78. Todo. Claro, y el MIR no cometía atentados contra los derechos humanos, entre comillas, contra los oficiales, los militares que estaban luchando contra ellos, porque recuerden, ahí hubo batallas, combates. Obviamente no combates como nosotros conocemos de, por un lado hay 1000 hombres, por otro lado hay 1000 hombres, no. Pero hubieron escaramuzas importantes.
Parece que a este tipo se le olvida eso. Muy tradicional de cómo ha funcionado la República Chilena desde sus inicios. Y siempre golpeando con una mano y con la otra borrando la memoria histórica y reescribiendo. Perdón, los que han reescrito la historia es la izquierda. Los historiadores más importantes de hoy en día, con excepciones, son de izquierda. Los que tienen la academia de historia son de izquierda. Los que están enseñando historia desde el colegio hasta la universidad son de izquierda. Porque la gente como yo, si no somos perseguidos por nuestra ideología política, somos expulsados o incluso nos pueden demandar por panfletero, imagínense. Pero ellos no, po. Diciéndole a los niños, cosas así, diciéndole a los niños que los sexos no existen, que usted puede hacerlo cualquier cosa, eso no, eso está permitido. Pero si yo les digo, en el gobierno militar no hubo lo que cuenta la historia tradicional. Que en el gobierno de Allende hubieron violaciones a los derechos humanos, no, eso no. Es lo que quiere hacer Carmen Hertz. Esperemos que nos saquen esa ley del negacionismo porque mi canal se fue al carajo. Porque todo lo que he hablado yo para ellos es negacionismo. Del librito de historia para el colegio. La impunidad sería el pilar fundamental de la paz social. Eso hasta el día de hoy, en donde aún... ¿Pero qué es lo que fomenta Boric? Hagamos la paz, la unión, que obviamente es falsa. Liberemos a los presos entre comillas, de la revuelta. Unámonos todos los momios, los fachos, unámonos de la mano y dancemos en la Alameda. Así de idealista son las tonteras que predica Boric. Obviamente no con esas palabras, pero ustedes me entienden. Se entiende por reparación a las víctimas y familiares de víctimas de la dictadura como un simple finiquito monetario. Claro que hasta el día de hoy siguen recibiendo plata. O sea, tenemos que pagar nosotros. Siendo que muchos de ellos no deberían estar recibiendo esa plata. Ni nada. Nada. Si yo hubiera estado yo, y a las personas que realmente a sus familiares recibieron, afectaron a sus derechos fundamentales, etcétera, que hubieron algunos casos de gente que nada que ver, que se equivocaron en el ejército, yo hubiera ido y a esa persona yo le digo, mis disculpas, aquí tiene y listo. Y buenas noches los pastores. Pero esta gente, como son camaradas políticos, los abogados de los derechos humanos, se forran con esto. Por eso buscan siempre una causa de que este militar abusó telepáticamente de esta mujer. Y obviamente los juzgados están tomados por la izquierda y gana la tipa y entonces se forra con el 20, el 30% de la indemnización los abogados de los derechos humanos. Y es lo que ha dicho don Hermógenes. Siempre sacan causas que son absurdas, pues como a este militar que era el portero. El portero. Y lo acusaron por afectar a los derechos humanos, por escribir en una agenda quién entraba y quién salía. O un par de becas de estudio, mientras el principal responsable de estas matanzas gozó de vida plena y de libertad hasta su muerte, el año 2006. Allende, no, pues Allende no murió en el 2006, se suicidó en el 63 el cobarde. No sé de quién habla. Protegido por la política institucional chilena. Sí, se nota que la política institucional chilena protegió a mi general Pinochet, sobre todo cuando tuvo que después renunciar, en el 2004, si no me equivoco. Incluso cuando en su viaje a Europa se le intentó juzgar. La justicia se la pasaron por el ano, pero... Mejor me reservo eso. Me reservo ese comentario ya. Así fue como aquellos pasaron a la historia. Y depende. Como héroes. Hubieron, a mi parecer, existieron 4 padres de la patria. A mi parecer. En primer lugar, Pedro de Valdivia. En segundo lugar, Bernardo Higgins. En tercer lugar, Diego Portales. Y en cuarto lugar, mi general Pinochet. 4 padres de la patria. Depende de nosotras, depende
Oye, pero este tipo habla de nosotras, o sea, ¿se cree mujer o qué? No entiendo por qué dice nosotras. Ya, le creo que la primera se equivocó, un vicio de lenguaje, etcétera. Perfecto, perfecto. Pero sigue hablando de nosotras. O sea, ¿se cree mujer? De ti, de mí, de ustedes, que la memoria se mantenga encendida como una barricada. Me encendía como una barricada. La memoria Estos tipos no están en contra de cuidar o sea, están a favor de cuidar el medio ambiente, pero parece que cuando uno hace una barricada le tiran plástico, neumático, eso no contamina. Y no está contaminando también a las demás personas, porque estos tipos hablan de las zonas de sacrificio, de las empresas que contaminan, etcétera. Pero ellos están contaminando con plástico particulado a la gente que vive alrededor de esa barricada. ¿O no? O la CAM también quemando bosques, no sé, no, como que veo un poco de doble discurso. está en los relatos de la familia. Se expresan los miedos de nuestras abuelas de cuando se habla de política. Yo le pregunto a mi abuela sobre el 73 lo único que quiere es que vuelva un otro Pinochet. Miedo no tiene. Le tiene a los comunistas, porque ella vivió todo ese periodo. En ese miedo a los cambios, en la narrativa del pueblo, en aquellos conflictos que persisten cuando hablamos sobre nuestras ideas, en aquellas experiencias Porque son puras imbecilidades. Es el único conflicto que no tienen peso. Son tan estúpidas que no tienen sentido. de lucha y de resistencia. Como decía el buen camarada anarquista Buenaventura Durruti, no olvide que los obreros son los únicos productores de riqueza. Somos nosotros los obreros. No. Bueno, eso es para refutar en una cuestión de economía. Pero no, no. Los obreros no son los que producen la riqueza. No. Es una mezcla de muchas causas lo que producen la riqueza. La invención del empresario, la inversión, el deseo de la gente que participa en el mercado a comprar el producto de lo que produce el obrero, porque el obrero puede estar ahí y no producir nada. Po. Los que hacemos marchar las maquinarias de las industrias. ¿Y cuándo has trabajado tú maquinaria de industria? O sea, ir al water y tirar el silencioso no es una maquinaria. Los que extraemos el carbón y los Ahí está extraemos el carbón. El único carbón que hay tomado es el que así. Ah, verdad, no, capaz que ni siquiera ha casado, porque debe ser vegano, debe comer hamburguesas de soya, lo más probable. minerales de las minas. Los que construimos las ciudades. ¿Por ¿Qué has construido tú? qué no vamos pues a construir y en mejores condiciones para reemplazar lo destruido? Las ruinas no nos dan miedo. Sabemos que no No, porque ustedes dejaron en ruinas la ciudad de Santiago. ¿Por qué le van a dar miedo? Los que le dan miedo son la gente que lo perdieron todo ahí. vamos a heredar más que ruinas, porque la burguesía trata de arruinar el mundo en la última fase de su historia. Y él no es un burgués. Él no es un burgués. O sea, tiene un micrófono de valer sus varias lucas, un canal de YouTube donde genera harta plata. No, eso no es un burgués. Vive en una casa que para una persona pobre en los años 40 era un palacio. No, él no es un burgués. Él es un obrero del carbón, del salitre, del hierro. Un campesino lo es todo este tipo. Pero te repito, que no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Sí, son puras. No lo voy a decir porque voy a. Pero usted sabe lo que estoy pensando. Empieza con we y termina con das. Y este mundo está creciendo en este instante. Desde mi parte, salud, anarquía y revolución social. Ah, ya. Oh, santo cielo. Qué espantoso. Qué espantoso. Oh, 508 personas. Muy buenas noches a todos los que están acá. Ah, santo cielo. Eso es tener paciencia. ¿Se fijan que no es para todos ser profesor de historia? O sea, ni siquiera estudiar pedagogía. Hay que tener paciencia. Hay que tener harta paciencia. Dudas, preguntas, consultas. Yo me preparé literalmente como para un debate. Y este tipo habló nada, no habló nada.
No habló nada. Yo me había preparado con datos, con historias, con argumentos, etcétera, pero no, este tipo, puro panfleto. Panfleto de estos que te vende el tío abuelo que era comunista, el profesor que sacó con 400 puntos en la PSU. Ese es el argumento que tenían. Puras porquerías. Saludos a todos los que están presentes. Muchas gracias por estar el día de hoy. Dudas, consultas. ¿Qué dice? ¿Quién es Guillermo? Guillermo Platero. Ya, pues Guillermo, pues di algo. Dice, es un canal de YouTube, ajajaja, la reviven gente. No sé, no sé de qué está hablando este tipo. No sé quién es. Recuerden que pueden suscribirse al canal, el único canal de derecha de historia. Pueden dejar su like, porque con eso va a llegar a más gente este video. Pueden compartirlo en sus redes sociales y pueden donar, porque eso puede ayudar también al canal. Uyuy, ¿qué dice Uyuy? Profe, ¿cuántos PCI del bidón de Tolueno son recomendados para...? No entendí. Saludos, Politiquería Chile. Un placer, muchas gracias. Iglesia Reformada, oh, se me movió todo. Iglesia Reformada dice, el tema es que llevamos años siendo adoctrinados por ideologías comunistas en los colegios, lamentablemente debemos luchar por nuestra libertad y que nadie nos destruya nuestra identidad. Exacto, Iglesia Reformada, Puerto de Vida, Coronel. Exacto, estimado. Para eso está este canal. Los likes es para el algoritmo de YouTube. Mientras más likes tenga el video, más gente lo va a ver. Porque a la gente le significa que le gustó. ¿Qué se nos viene, bro? En términos, yo soy muy pesimista. Yo pienso que el primer año de Boric va a ser más o menos relativamente normal. Aparte de la destrucción y todo lo demás. Y después en el segundo año, si lo hacen bastante mal, incluso hasta el tercer año vamos a estar relativamente bien. Pero después va a venir la crisis. Yo creo que entre el segundo y el tercer año. Porque Chile tiene harta plata todavía. Obviamente no queremos que las gasten. Claro que no. ¿Quién quiere que les gaste la plata? Gracias, profe. Al fin un live chistoso. Siempre veo tus videos, siempre dando material. Ah, saludos, estimado Guillermo. Pero no haga spam. Si yo lo veo, alcanzo a ver su... Yo pensaba que era una antifa. Ya lo iba... No lo bloqueo. Winter bloquea al zurdo spamer. No, parece que no es zurdo. Escribe mucho. Ya lo vi, don Guillermo. Primer año de bonanza, después de eso... Es lo que pasó en el gobierno de Allende. Los comunistas siempre se agarran de esto que en el 71 todo iba bien. Y claro, la inflación no era tan grande en el 71 y la gente tenía este sentimiento de tener plata en el bolsillo. Porque están emitiendo plata a full. Pero la inflación se sintió en el 72 y en el 73 sobre todo, llegando casi al 600% de inflación. Es el hecho. Profe, más adelante podría refutar a Pedro Cayuqueo. Conozco que es un escritor, entre comillas, araucano, de izquierda, pero no he leído nunca un libro de él. Nunca. No he leído nada, lo conozco de nombre, ¿no? Profesor, usted es un crack. No, y ustedes son también los crack acá, porque están hasta las 11 de la noche escuchándome a mí. Acá está esta Fernanda Núñez. Jamás había oído tanto negacionismo. Espero que salga la ley Kaiser pronto. Aprende a escribir Kaiser primero, Fernanda Núñez. Y sobre todo viéndote el simbolito hembrista que tiene ella. Esperemos que sea mujer, porque a veces hay unos tipos que se ponen esto. Acá tenemos a Fernanda Núñez, para que todos la conozcan. Esta tipa me ha spameado en todos los videos. En todos los videos me está spameando. Es un bot. Se nota que no trabajan. ¿Se fijan? Yo estuve trabajando hoy día, usted trabajó todo el día, pero esta gente se dedica a comentar los videos en YouTube, a joder gente en Twitter. Eso es lo que hacen esta gente. Ese es su trabajo, entre comillas. Ay, Fernanda. Se nota que ahí ustedes ven que esta gente no se tapan los oídos, cierran los ojos y empiezan a gritar. No escuchan, no quieren escuchar. Profe, son muy buenas sus clases, gracias. Muchas gracias. Profe Nanda, hartos solleros, bloquee por favor. Sí, necesito moderadores. Pablo Vial Valdés, muchas gracias. Pérez Sujovic, al menos 300, incluyendo campesinos. Exacto. Muchas gracias por su aporte.
No sé si alguien dejó un super chat delante, pero si lo hicieron, muchas gracias, porque son tantos los comentarios que no alcanzo a ir hasta atrás. Pueden ser miembros del canal. Pueden ser el miembro del canal, así también apoyan mucho el canal. Oh, ¿qué pasó? Renzo Gustavo dice, aclarar que Miguel Enríquez murió en combate y no asesinado por Krasnov. Si a alguien le interesa, muchas gracias por el aporte, don Renzo. Tengo dos directos con don Hermógenes que ahí hablamos sobre la historia de Miguel Krasnov. El primero se me cortó porque tuvo que irse don Hermógenes. El segundo es bastante bueno porque yo le hago pregunta al Cayo. Se llama Miguel Krasnov, un héroe. Lo puse en pregunta, pero todos sabemos que fue un héroe. Incluso hablamos un poco de su historia. Bloqueo. Profe, ¿en qué libro? Oh, se me movió todo. Negación de cuentas, me ofrezco de moderador. Después voy a poner hartos moderadores. Porque primera vez que viene tanta gente. O sea, generalmente son 200 personas y todo eso, pero si tiene próstata de hombre. Sí. Profe, sus clases son muy bacanes. Me alegro, Sun Suni. Saludos, güey facha. Sería un honor moderarte. Le voy a dar mod entonces más para la próxima, estimado. Eric Guerrero, muchas gracias, estimado. Muchas gracias por su aporte. Profe, se me mueve todo. Profe, ¿qué opina que cripto de un chileno anónimo? De un chileno anónimo lo respeto mucho porque lo sigo desde antes que me hiciera el canal de YouTube. Es un muy buen canal. Los que no lo conozcan, busquen el canal chileno anónimo, perdón. Chileno anónimo, muy bueno el canal. Y de cripto siempre he tenido una mala impresión, es un sollero. Nunca lo pude aceptar. Es un liber progre. Es como de la línea de Gloria Álvarez. Eso es. Ralentiza el chat. Es que yo veo el chat desde el StreamYard. Y no tiene acá una cuestión para ralentizar. Profe se dio cuenta que se sacó el 18 de septiembre de 1810 del libro del sexto básico, ahora da importancia el 12 de febrero de 1818. No, eso no lo he visto, estimada Norma. No lo he visto. Pero en parte o sea, es importante 1810 por la tradición, pero la gran mayoría de la gente no conoce que el 12 de febrero de 1818 fue la declaración de independencia. Se hizo en conmemoración de la batalla de Chacabuco, que fue el 12 de febrero del 17. Entonces sería bueno mostrarlo también en los libros de historia, pero no estar sacando una cuestión y otra. O sea, eso lo encuentro absurdo. Anónimo, un crack. Así es. Fernanda, y los gulags, los campos de exterminio de los disidentes, para no decir la palabra porque te censuran acá en YouTube, de los disidentes del Che Guevara, se te olvida la masacre de Praga, claro. No, porque los comunistas tienen una memoria selectiva. No, todo lo que hizo Pinochet y los gobiernos de derecha son malos. Y todo lo que hicieron los comunistas no existen. Ellos no. Ellos no hicieron nada. Todo lo que hizo la Iglesia Católica, lo que hicieron los evangélicos es malo. Todo lo que hizo el Estado, vamos a decirlo, el Estado, sobre todo el Estado socialdemócrata, es bueno. Así son. Así son esta gente. Silencio, Diego, el que tiene plata hace lo que quiere. No sé de qué está hablando. Saludos, Manuel Vergara. Allende no hizo nada mal. No hizo nada. Lo hizo todo mal. Profe, para usted Piñera es de centro izquierda. Piñera es de centro izquierda. Siempre lo ha sido. Su padre fue uno de los fundadores de la ADC, si no me equivoco. Fue miembro de los más importantes de la ADC. Su hermano, no José Piñera, el otro hermano de Piñera, es de DC. Y Piñera uno lo ve en la práctica. Todo lo que ha hecho ha sido socialdemócrata. Claro, ustedes pueden decir, ha hecho tratado de libre comercio, la concertación también lo hizo. Y por la forma de darse vuelta a la chaqueta es un deseo total. Así es, Fernanda Núñez. Piñera es centro izquierda. Así es, miren. Por fin tiene la razón esta mujer. Esperemos que sea mujer. ¿Vendrá Maduro al cambio de mando? Capaz. Podemos esperar a Maduro por ahí. Oiga, profe, ¿su familia es de derecha? Sí. ¿En qué libro o fuente se ha basado? Sorry por el spam. ¿En qué tema, estimado Micro?
Si es en temas de historia general, Encina, el mejor historiador. Si hay algunos detalles de proceso, Gonzalo Biel, Jaime Zaguirre. ¿Cómo se llamaba este profesor? Se me olvidó el nombre que tenía. Se me olvidó. Para tema específico, Sergio Villalobos. Y para algunos temas también interesante, Salazar, sobre todo la historia de la acumulación capitalista. Quítenle el panfleto zurdo, pero es interesante porque narra cómo las familias más importantes acá en Chile se enriquecieron. Salazar de repente tiene sus panfletos y todo, pero es un historiador de talla. Jocelyn Holt también, me gusta. Jocelyn Holt. Apaguen la tele, apaguen la tele. Le están dando plata a estos tipos progres. Ya que me lees por qué lo... Oh, no alcancé a leer. Ya que me lees por qué les molesta que el pueblo sea libre de los poderosos. Porque el pueblo no es libre de los poderosos, Fernanda. Está siendo manipulado por los poderosos. Fíjate todas las cuestiones de las ideologías que tú persigues. El feminismo es promovido por el supuesto capitalismo internacional que tú tanto odias. Todas las empresas se vendieron. La televisión se vendió. Las grandes figuras de la tele se vendieron a eso, al progresismo. Soros es el que financia eso. Los grandes empresarios a nivel internacional lo financian. La ONU te apoya. Entonces, qué poderoso. Incluso hasta la Iglesia Católica y muchas denominaciones evangélicas también se han vendido a eso. Qué poderoso. O sea, ¿de qué poderoso están hablando? La señora Juanita, Don Lucho, gente que no le gusta el progresismo y la cosa que tú persigues. Ellos son los poderosos. Yo. No. Profe, viene la dictadura reemplazando el parlamento por la... Claro, viene. Muy buenas noches, estimado Esteban R. A las mujeres más lindas, claro, las patriotas son las más lindas que hay. Saludos, Michael22, muchas gracias por su aporte. Dice, ¿por qué los cuicos son los que más impulsan el socialismo? Los chilenos en el extranjero miran a Boris como una socialdemocracia europea. ¿Por qué? No, yo pienso que una buena parte de los tipos que votaron en el extranjero son los hijos de los terroristas que escaparon del gobierno militar. Yo pienso, una gran mayoría. En segundo lugar, existe un problema de autoestima, siendo que no soy psicólogo, y un problema hacia la persona por tener ciertas riquezas. Se siente mal consigo mismo por ser lo que es o por ser lo que le dieron. Es como estos tipos, los hombres desconstruidos, se sienten mal por ser hombres. ¿Por qué? Porque se lo dijo una trosca. Y entonces estos tipos, estos cabritos cuicos, que siguen siendo cuicos, siguen viviendo como cuicos, pero se venden al comunismo, al progresismo, pero desde su casa en Chicureo, en Vitacura, en Ñuñoa, en sus grandes casas, ahí le hablan en pestes contra el capitalismo desde Twitter, pero siguen viviendo del capitalismo de sus papás. Es un pensamiento bien hipócrita que tienen. En cambio, la gente pobre, la gente de clase media, los que ganamos 500 lucas, no, lo que buscamos con el capitalismo es crecer. Todos sabemos que no nos vamos a convertir en multimillonarios, pero queremos tener una vida pasable, aceptable, que nuestras familias vivan bien. Eso es lo que anhelamos. La izquierda fascista y totalitaria. Exacto, Fabián González. Exacto lo que dice David González. No lo voy a poner porque después me joden el canal, pero lea lo que dice David González. Muchas gracias por estar presente en el directo del día de hoy. Capaz que el domingo haga otro directo, así que ahí después voy a poner una encuesta. Mañana voy a subir un video. Voy a hablar sobre la masacre de los portuarios. Recuerden que estoy refutando un panfleto zurdo de las glorias del ejército. Y ese panfleto zurdo se trata de cómo el ejército supuestamente ha matado a puro obrero en toda su historia. Y no comentan qué es lo que pasó. ¿Cuál es la razón por qué el ejército de Chile tuvo que hacer lo que tuvo que hacer? ¿O no?
Eso. Saludos transeconómicos stonks. En su mente el socialismo es bueno. Antonio Escotado, ex comunista, SP, definió el comunismo como la quinta esencia de la putrefacción más intolerable. Y tiene totalmente la razón. Muchas gracias por su aporte, estimado. Oye, que se mueve rápido el super, o sea, el super chat, no, ¿cómo se llama esta cuestión? Acá está. Muchas gracias, Winter. Ahí está. Ahí puede hacerse. Ahora es mod, estimado Winter. Me fui al YouTube. A ver, ¿qué se me movió? Se me movió todo. Espero sus programas sobre portales, porfa. ¿Le interesaría que le hiciera un programa de Diego Portales, específicamente de Diego Portales? No sé si le interesa. Porque hace tiempo que no hago una historia miscelánea, pues he estado puro refutando zurdos. Hay unas personas que me dicen que he intentado sacar la historia de Manuel Bulnes, de la presidencia de Manuel Bulnes, y todavía siguen intentando y todavía no salen. Saludos, Estefan. Excelente, buen video. A ver, güey facha, voy a intentar hacerla a usted también moderadora. Necesito encontrarla por acá. Basta ya de conciliar, es la hora de luchar. Mire, ahí tenemos a la panfletera de Fernanda Núñez. No te voy a bloquear, Fernanda Núñez, por si acaso. No, yo no bloqueo gente así al azar. Bloqueo a puro antifa, así que están tirando caca y amenazando gente. Eso sí, pero a ti no. Tengo esperanza de que algún día sea de derecha. Ahí está Winter, le está poniendo la comunidad de Discord para que entren y ahí podemos conversar y ahí yo estoy pasando libros también. Y recuerden, los que aportan por Flow pueden dejarme un tema de investigación. Cualquiera, excepto el de la UP, porque voy a hacer un documental acerca de eso. Pueden ser miembros del canal y también pueden tener, pueden pedir un tema. Todo eso ayuda mucho al canal y yo se lo agradezco mucho. Entonces, profe, ¿alguna vez fuiste progre? No, nunca lo fui. Lo más cercano que fui era medio socialdemócrata cuando estaba en cuarto medio y después en la universidad era fascista. Fascista en el buen sentido de la palabra, no fascista de comunista, fascista de la Guardia de Hierro. De la Guardia de Hierro. Por eso después lo dejé, después empecé a leer mucho, me hice libertario, después salí del libertarismo y entré al mundo de la derecha tradicional. El conservadurismo, el tradicionalismo, el ser reaccionario, etc. Cuídense mucho, que Dios los bendiga, muchas gracias por estar presente y gracias por la gran audiencia, casi 500 personas. Muchas gracias. Y tengan muy buenas fiestas y nos vemos el domingo si Dios lo quiere. ¿Qué opinas del franquismo? Que fue un buen movimiento. Hizo muy bien por España. Saludos, güey facha. Hasta luego.